El día de hoy vamos a hablar sobre algunos fundamentos de la electricidad, entre ellos como ser la corriente, el voltaje, la resistencia y la ley de Ohm. Bien, vamos a empezar con lo que es la corriente eléctrica, ¿no ve? Bien, nos dice que es el flujo fundamental. ¿Esto a qué se refiere? Es el flujo ordenado de cargas eléctricas, principalmente por los electrones que se desplazan a través de un material conductor debido a una diferencia de potencial. Ahora, ¿qué requisitos nos piden? Para que exista el flujo continuo son indispensables dos elementos, que sería una fuente de energía, diferencia de potencial y un circuito cerrado. Ahora, la ecuación fundamental nos dice que se basa en lo que es la intensidad, que va a ser igual a la carga eléctrica sobre el tiempo. Como aquí se puede ver, ¿no? La carga es el flujo y este se va a medir en tiempos, que nos dice que la intensidad se va a leer en amperios y la carga eléctrica en coulombs y el tiempo en segundos. Ahora continuando, también tipos de flujo. Hay tanto como continuo y alterno. Bueno, vamos a ver algunas de las características de estas. La corriente continua nos dice que, características corriente. Por ejemplo, en el comportamiento del flujo, mantiene siempre la misma dirección y polaridad, mientras que la corriente alterna tiene una magnitud y dirección y varían periódicamente, o sea, van en una forma de onda senoidal. También nos habla de la estabilidad del voltaje. En la corriente continua es constante y las variaciones mínimas en el tiempo, pero que en la corriente alterna la frecuencia es medida en hercios, un ejemplo de 50 sobre 60 hercios. Ahora, fuentes de generación, nos habla de las pilas, baterías, paneles solares, esto en la corriente continua, mientras que en la corriente alterna son alternadores en centrales, ya sean hidroeléctricas, nucleares o eólicas. Ahora, ¿cuáles son sus aplicaciones principales? En la corriente continua nos dice que es electrónica, computadoras o vehículos eléctricos, mientras que en la corriente alterna son redes eléctricas, distribución industrial y residencial. Ahora también nos habla sobre una ventaja estratégica, como ser los suministros estables y la capacidad de almacenar energía en baterías, pero siempre y cuando sea en corriente continua. Mientras que en una corriente alterna nos permite elevar y reducir el voltaje con transformadores, disminuyendo pérdidas a largas distancias. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el voltaje. ¿No? Que es la fuerza impulsadora. ¿Qué es el voltaje? Nos dice, ¿no? Que es la fuerza física impulsadora que provoca el movimiento de los electrones. Representa el trabajo necesario para desplazar una carga, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico que nos ayuda a comprender mejor, ¿no? Ahora, ¿cuál es su ecuación energética? Ecuación energética del voltaje, que nos dice, ¿no? Que voltaje es igual al trabajo sobre carga, que ya sabemos que el trabajo se trabaja, bueno, es en joules y la carga en coulombs. Ahora también nos da una regla de proporcionalidad, que nos dice, a mayor diferencia de potencial, mayor capacidad para impulsar el flujo de corriente. Esto siempre y cuando sea en resistencia constante, ¿no? Eso podríamos decir sobre el voltaje. Aquí nos dice, ¿no? Que diferencia de potencial es igual a la presión de corriente. ¿Qué nos dice la intensidad de corriente? Es el flujo resultante, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir? Que cuantifica la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una sección transversal de un conductor por una unidad de tiempo. Su unidad de medida se representa con la letra I y se mide de manera estándar en amperios. ¿Qué es A, no? Ahora, dependencias del sistema. ¿De qué depende? Nos dice que depende directamente del voltaje, es decir, la fuerza impulsora, aplicado e inversamente de la resistencia, es decir, la fricción del circuito. La importancia en ingeniería, ¿cuál es la importancia de la intensidad, no? Nos dice que es el control preciso, es fundamental para evitar sobrecalentamientos, daños en componentes y riesgos por sobrecargas eléctricas.
Y sabemos que, como ya les había dicho, se mide en intensidad con la letra I, resistencia eléctrica. ¿Qué nos dice la resistencia eléctrica? Es la oposición al flujo. Bien, su comportamiento es de una propiedad física para oponerse al paso libre de la corriente, actuando como una fricción en el sistema, como ya les había dicho, ¿no? Se presenta con la letra R y su unidad es el ohmio, que es representado con el símbolo omega. Ahora, clasificación de materiales. Hay conductores de baja resistibilidad, como ser el cobre, la plata. Estos permiten el flujo libre de la energía. También hay aislantes de alta resistividad, como ser el plástico, cerámica, vidrio. Estos bloquean la corriente, ¿no? Ahora nos dice que hay algunos factores condicionales. Estos va a variar según el tipo de material, su temperatura y sus dimensiones geométricas. Como aquí podemos ver en el gráfico, ¿no? Nos dice cuello de botella que hay alta resistencia y fricción. También nos dice que aquí hay un conductor amplio, es decir, el flujo libre de electrones, que es en esta parte, ¿no? Y el cuello de la botella ahí tiene alta resistibilidad y mucha fricción, como ya les había dicho, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir sobre la resistencia? La fórmula de la resistencia, ¿no? En sí, la resistencia, como ya les había dicho, se mide en ohmios, es decir, y representado por la letra omega. Es el resultado final de la oposición del flujo. También podemos decir que la densidad o la resistividad depende de la naturaleza del material y la temperatura. Ahora la L, ¿qué es la L? Es la longitud, que es directamente proporcional. Como aquí podemos ver la baja resistibilidad o alta resistencia, ¿no? Ahora también nos habla sobre la área transversal, que es inversamente proporcional. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la resistencia? Es igual a la resistividad por la longitud sobre el área transversal o sobre el área, ¿no? ¿Qué nos dice un principio geométrico? Que un cable largo y delgado ofrece mayor resistencia que un cable grueso y corto del mismo material. Ley de Ohm, que es el principio unificador. Esta fue formulada por George Simon Ohm en 1827 y nos dice que la piedra angular del análisis del circuito, de los circuitos, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico. Ahora, síntesis del sistema. Nos dice que hay tres variables eléctricas que están entrelazadas de manera inquebrantable. No es posible modificar una de estas tres magnitudes físicas sin causar un impacto inmediato y calculable en al menos una de las otras dos. Aquí ya nos da, ¿no? Que uno es el voltaje, la intensidad y la resistencia, donde nos dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje y la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ya? Ahora tenemos aquí el triángulo de Ohm en ecuaciones del circuito, ¿no? Que es similar a lo que es el triángulo de MRU. Una expresión matemática fundamental que nos dice, ¿no? Para guiarnos, es la intensidad igual al voltaje sobre la resistencia. Esto sirve para calcular la intensidad cuando se conoce la fuerza y la oposición. Ahora, ¿cómo podemos calcular la tensión? Puede ser con voltaje igual a intensidad por la resistencia. Aquí se determina el voltaje necesario para mantener una corriente eléctrica específica. Ahora, el cálculo de la fricción, en este caso, ¿no? La resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Aquí, como les dije, ¿no? Calcula la resistencia inherente basándose en la caída del voltaje y el flujo. Como ya les he dicho, voltaje se representa con la letra B, intensidad con amperios, que es con la A, y la resistencia con ohmios y la letra omega. Este triángulo permite determinar cualquier magnitud conocida siempre que se posean las otras dos. ¿Ya? Ahora continuando,
universal que nos dice los conceptos de corriente, el voltaje, resistencia, unificados por la ley de Ohm. Estos constituyen a corrientes absolutos de toda la electricidad moderna. Ahora nos habla también de sus propósitos prácticos, que es una su profunda comprensión es indispensable para analizar el comportamiento dinámico de los circuitos, dimensionar componentes industriales y electrónicos, también optimizar el consumo y transmisión energética, ¿no? Ahora también nos habla un poco sobre la seguridad y eficiencia, que es dominar este plano estructural, es el único camino para garantizar el diseño y rendimiento de instalaciones seguras, marcando la base técnica para el uso de la energía global, ¿no? Con esto conocemos un poco más sobre los fundamentos de la electricidad. Bien, muchas gracias.